Bienvenidísimas al cuarto capítulo de su podcast Semillas para la Vida, Esperanza para un Mundo en Crisis. En el episodio anterior hablamos de la relación entre alimentación y territorio, cómo cada alimento encierra historias, geografías, experiencias y vínculos que sostienen la vida en cada barrio. Hoy queremos mirar hacia quienes, en medio de la globalización y el avance del neoliberalismo, han buscado estrategias para desligarse de esta lógica. Porque allí donde la agroindustria concentra tierras y desplaza comunidades, surgen resistencias que se expresan en huertas, mercados campesinos, custodios de semillas y redes solidarias. Este episodio muestra cómo esas resistencias, lejos de ser marginales, son semillas de otros mundos posibles. En Colombia, los movimientos campesinos son una expresión viva de la política del lugar, de la que hablamos en el capítulo anterior. Han resistido al despojo, a la concentración de tierras y a la violencia armada, y proponen reconstruir los vínculos territoriales. Tierra que camina, pueblo levantado, somos semilla, viento despiertado. Nadie nos regala lo que hemos regado, si tocan la tierra, tocan los sagrados. Desde las marchas agrarias hasta la participación en la vida campesina, las organizaciones rurales han sostenido una idea clara: el alimento no es mercancía, es un derecho. Resistir significa defender el territorio como base de la existencia, pero también proponer alternativas. Como nos recuerda Raquel Gutiérrez Aguilar, las comunidades no solo defienden, crean. Cada acción colectiva es una apuesta por sostener la vida frente al capital y la negligencia estatal. Los movimientos campesinos no se oponen solo al modelo agroindustrial. También imaginan y practican otras formas de habitar la tierra. Construyen mundos desde abajo. Entonces no debemos entender estas resistencias como una confrontación directa al Estado. Bueno, al menos no siempre, o como una pelea entre las organizaciones comunitarias y las instituciones. De hecho, dentro de la lucha por la soberanía alimentaria nos encontramos con que las organizaciones buscan constantemente espacios de representación y de articulación con el Estado, en aras de que se reconozca que la garantía de la alimentación en los territorios no debe enfocarse en la agroindustria, sino en el cuidado de la tierra y de los agricultores. Así lo menciona Carlos Velázquez. Es importante entender de que no todas las huertas del borde urbano-rural de Medellín tienen una visión de la soberanía alimentaria. Algunas se identifican más con la seguridad alimentaria, con esa capacidad de poder tener un plato de comida, una dieta nutricional y de poder, digamos, tener la alimentación. Sin embargo, las que tienen una perspectiva más de la soberanía alimentaria reconocen de que efectivamente en las laderas y en el borde urbano de la ciudad es difícil garantizar la soberanía alimentaria. Entonces este concepto funciona más como una utopía, como un horizonte de sentido, y tiene sentido práctico en el caso de poder identificar esto como un logro, como una lucha que se tiene que dar no solamente de esta generación, sino de las generaciones futuras. Muchas de las ONGs que ahorita hablábamos, por ejemplo, cuando empezamos a construir estas políticas de seguridad alimentaria, con el tema de agricultura familiar y agroecología, cada vez que llegaba un gobernador nuevo, nosotros le mandamos una carta y le decíamos: estamos de acuerdo con esto que dice su plan de gobierno y su plan de desarrollo, estamos dispuestos a ayudarles. Lo que nos contestan inicialmente: bueno, ya. Pero pasaba un año y nos convocaban a cosas, ¿cierto? Entonces creemos que es esa forma de ser. Lo que nos cuenta Tarcisio Aguilar también da cuenta de que la soberanía alimentaria no es un concepto que implique una camisa de fuerza contra el mercado y las instituciones. La administración, por ejemplo, no ha permitido que eso avance. Imagínense que nosotros participamos y nos metieron en un proceso de formación y contrataron un montón de profesionales para que construyéramos un plan de negocios.
ahí se gastan un montón de plata. Habían como 70 millones, pero esos asuntos de las envidias, alguien dijo que también tenían una red, entonces que partieran eso para las dos redes. A la formación no fue absolutamente nadie de la otra red. Entonces, todo ese presupuesto, vaya, pregúntese usted para dónde cogió. Y del que nos tocaba a nosotros, solo sacó lo que se le pagaban a los profesionales y los refrigerios que dieron en esos encuentros, porque nos dijeron un día antes de cerrar el asunto, si ustedes estuvieran en otro lugar que no fuera ahí, porque aquí ya no es, aquí ya es corregimiento de Santa Elena. Es muy complejo y hemos ido allá a la casa de gobierno y nos hemos sentado a esperar al corregidor y no nos atienden. Entonces, el asunto es que se quedaban con la plata toda. Claro. El año pasado, la biblioteca y la red ganaron para Orsos, que son las organizaciones sociales, ganamos 15 millones para cada las dos propuestas. Y el operador nunca nos llamó, que para este año sí lo hacíamos, y este año llegaron como para el 28 de febrero, no, ya pasó el tiempo, ya no. Y la plata otra vez. Y nosotros quedamos mal con la comunidad, porque la comunidad entonces dice, ustedes robaron la plata. E incluso hicimos cosas ya de cuenta de nosotros, pero es muy tenaz, queda uno como en una situación, un parangón maluco con ellos, porque no son capaces, pues terminan diciéndole a uno que es que los operadores no funcionan. Y entonces uno les dice, ¿cómo así que ustedes sabiendo que no le funcionó vuelven a darle contrato a los mismos? Y entonces justifican las cosas sin dar ningún argumento. Simplemente, asúmalo. Nosotros estamos yendo a esos procesos de cuenta de nosotros, o sea, porque siempre las reuniones las hacen es por allá abajo. Entonces nos toca poner como todo el esfuerzo y a veces ningún resultado. Aunque es importante decir que este vínculo con las instituciones no ha sido permisivo ni complaciente, de hecho, la presencia constante de estos procesos también ha permitido exigir a los funcionarios públicos que las políticas y proyectos tengan una continuidad y que la institucionalidad se articule internamente para garantizar el respeto hacia los procesos que se gestan desde lo comunitario. Y lo que yo le planteaba alguna vez en una de las oportunidades que he tenido de conversar con líderes administrativos, plantear una cátedra agrícola en las escuelas, volver a reimplantar las llamadas huertas urbanas en las escuelas, donde el joven pueda darse cuenta cómo se siembra, para qué se siembra y qué es lo que se siembra y cuál es el futuro de la alimentación, porque finalmente nos vamos a morir de hambre si no seguimos estos alineamientos de los abuelos, de los ancestros. La tierra produce si le siembra, pero si no le siembra, no le produce nada. Las resistencias no son unívocas, no pueden ser comprendidas desde una mirada simplista que las vea como oposición a determinado gobierno o modelo de desarrollo, sino que están atravesadas por contradicciones, adaptaciones y negociaciones cotidianas, lo cual complejiza cualquier lectura binaria entre neoliberalismo y soberanía alimentaria. Se ha ejercido desde la agroecología y la soberanía alimentaria una ciudadanía activa para hacerle ver al Estado que el campo sigue vivo y que reclama condiciones para seguir alimentando al mundo. Estas resistencias no se oponen a la ejecución de programas y de proyectos. De hecho, han buscado las vías de conciliación para imprimir el enfoque de las organizaciones en el desarrollo de programas. ¿Cuándo será que las instituciones salen de sus oficinas para mirar el mundo que les rodea? Deberíamos salir de la comodidad de la academia y deberíamos plantear soluciones reales, reflexiones reales, porque pues yo no podría quedar en un aula o en un laboratorio pensando cómo debería ser la solución o la realidad, pero no hay ninguna realidad diferente a salir y conocerla por carne propia, pues. El investigador Miguel Altieri afirma que la agroecología no es solo una técnica agrícola, es ciencia porque estudia los ecosistemas agrarios, es práctica porque transforma modos de producir y es movimiento porque articula luchas políticas.
En Medellín y muchas ciudades del país, la agroecología se ha convertido en un camino de resistencia frente al modelo agroindustrial. Allí, donde se promueven monocultivos y agroquímicos, las comunidades apuestan por la diversidad, la autonomía y el cuidado del suelo y del agua. Muchas de las huertas se identifican más con la agricultura orgánica. Esto fue fruto de una discusión que se tuvo hace 10 años con la implementación del proyecto Jardín Circunvalar, en donde el operador en su momento influenció y tiene una perspectiva de agricultura orgánica, y por eso muchos de los agricultores, de las personas que trabajan en las huertas, de los huerteros y huerteras, tienen esta perspectiva más del orgánico, y los que hablan más desde la agroecología son, digamos, iniciativas nuevas o más politizadas, o que han participado de diferentes procesos de formación donde la agroecología se ve más allá de lo productivo y también tiene un ámbito político. Como dice Silvia Federici, sembrar es un acto de cuidado, una forma de reproducir la vida frente a las economías que la destruyen. La agroecología urbana conecta campo y ciudad, permitiendo que habitantes urbanos recuperen el vínculo con la tierra y que los campesinos fortalezcan canales solidarios de comercialización. Hay gente que se ha mantenido y que yo sí creo pues que eso hay que potenciarlo más, darle mucho más valor y permitir que eso se convierta en una respuesta real. O sea, porque ¿qué significa que vos vas a la minorista a comprar una cebolla? ¿Cuánto te vale realmente? Yo no tengo tiempo. Pero entonces, ¿cómo si tienes tiempo para ir hasta a quedarse en un trancón de 2 horas ahí en Santo Domingo? Pero eso no se dice pues como conversando, pues hay que buscar otras formas de la comprensión. Y lo que se acabó de hacer con hidroponía, por ejemplo, ya se saca cebolla con hidroponía. Ahí, bueno, son los avances, o sea, ¿cuánto nos hemos demorado para llegar ahí? Pues lo que nos hemos demorado. Pero lo que hemos hecho, si se visibiliza, si todo el barrio lo sabe, es posible que en unos años hayan unos sistemas alimentarios, agroalimentarios en el territorio. Que tal vez no estemos nosotros, pero que demos una semilla bien sembrada. Cada huerta urbana, cada semilla guardada es un acto político que cuestiona la hegemonía de la agroindustria. Otro rostro de la resistencia son las redes de autoconsumo, colectivos que intercambian alimentos, semillas y saberes fuera de la lógica mercantilista. Estas prácticas no solo garantizan acceso a alimentos locales y nutritivos, también constituyen una estrategia política frente al despojo. Al eliminar intermediarios y cadenas de distribución dominadas por grandes superficies, las comunidades recuperan control sobre sus economías y sostienen relaciones basadas en confianza y solidaridad. Pero es difícil garantizar un sustento económico en base a la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces, el trabajo de la tierra resulta por ser infravalorado, porque no siempre garantiza una forma de subsistencia. Esto es lo que nos dice Carlos. He logrado identificar que la mayoría de las huertas son para autoconsumo, es decir, para la familia o los amigos de la familia que está, digamos, dentro de la huerta. Pero poco se ha avanzado en los mecanismos de comercialización, en tanto no hay una producción suficiente para ello. También tener en cuenta de que estamos en el marco de una sociedad capitalista. En ese sentido es difícil liberarse de ese marco de la comercialización, de la mercantilización. Quizá hay algunas prácticas relacionadas con el trueque, pero son muy básicas, no son masivas, no son muy comunes dentro de los procesos. Tiene que ver más con redes de confianza, de reciprocidad de algunos de los integrantes, pero no es una práctica masiva o generalizada. Era dos campesinos, corazón de la montaña. La semilla es memoria, no se vende, se acompaña. Trueque en la plaza, canasta contra canción. Soberanía en la tierra, soberanía en el fogón. Hemos tenido 2 experiencias que se llamaron la canasta verde, cooperativa y local.
dentro de esas experiencias pues como que uno valora mucho. En pandemia también nació la Escuela Popular de Autonomías. Que hemos venido intercambiando, que también se hizo de manera virtual casi todo el tiempo, con gente de San Antonio de Prado, con gente del 12 de octubre, con gente de San Javier, con gente de la Comuna 8 y con distintas, trabajando, pues además de la tierra, trabajando el agua, trabajando las energías limpias. En el Pacífico, por ejemplo, crearon una rueda Pelton y están produciendo energía para la acción comunal. Y montaron un sistema de baterías desde como de celulares que les sacaban la batería porque no funcionaban para otra cosa. Y con eso obtienen pues allá montado el sistema. Son cosas muy interesantes. Con lo del agua pues también hemos trabajado, con la cosecha de aguas lluvias también. Entonces la Escuela Popular de Autonomías ha sido como un espacio que nos ha integrado pues con otros territorios. Y la Canasta Verde Cooperativa y Local también ha sido integración y lo que ha tenido es poner en unos tolditos aquí en el barrio los frutos que salen de las huertas como excedentes para que los vendan y transformados también. Eso, pues, o tortas o empanadas, champús o jabones, eso. Y además, los mismos grupos también nos han ofrecido sus expresiones culturales, entonces hay unos que cantan, otros que hay poesía, otros que hay danzas, otros teatro. Retomando a Tarcisio, es necesario que desde las instituciones que regulan el agro en Colombia se tenga una mirada desde la soberanía alimentaria que se preocupe por las condiciones de vida de los agricultores y particularmente de los agroecólogos. Federici plantea que estas redes, aunque pequeñas, son expresiones de trabajo reproductivo colectivo. Cuidar, cocinar, intercambiar, son actos políticos que sostienen la vida, así que asuman sus labores de cuidado en sus hogares. Además, Rita Segato agrega que tanto los cuerpos como los territorios son campos de disputa. Las redes solidarias defienden ambos, resistiendo la mercantilización del cuerpo y de la tierra. Gutiérrez Aguilar llama a esto potencia comunitaria, espacios donde las decisiones se toman en común, los saberes se comparten y el trabajo se distribuye. El trueque, las comitivas y los mercados campesinos demuestran que la vida se sostiene en común, no desde la competencia, sino desde la cooperación. Cuando pensamos en resistencia, a veces nos limitamos a imaginar marchas, bloqueos, confrontaciones directas. Pero también hay resistencias silenciosas y sutiles, cuya fuerza reside en su cotidianidad. En la mujer que guarda semillas, en el grupo de vecinos que organiza un trueque, en la comunidad que abre una huerta en un lote baldío, en el convite, en la familia que decide consumir en mercados locales en lugar de ir a los supermercados. Esas acciones pequeñas, Mar, de hecho, son las que sostienen la vida frente al mercado global. Son actos políticos que se dan en lo cotidiano y reafirman la soberanía sobre los cuerpos, los territorios y la alimentación. Nikki, mira que estas acciones no se limitan a confrontar el capitalismo desde afuera, sino que precisamente construyen alternativas desde adentro, desde la vida cotidiana. Las resistencias son, entonces, semillas de futuros posibles, mundos que ya se están gestando en el presente, en los territorios, en los cuerpos, en las cocinas y en las huertas. Es cierto, Mar. Por eso, volviendo a Raquel, ella nombra esto como entramados comunitarios, prácticas de cuidado y cooperación que priorizan la reproducción de la vida por encima de la acumulación. El avance que hemos visto tanto en las organizaciones, en campesinas, en las organizaciones con mujeres, ha sido pues muy bonito y muy valioso y pues si uno, como les decía ahorita, saber que alguien ya puede defender sus derechos, en este caso las mujeres. El trabajo que hace Penca ha sido muy bonito y pienso que a la gente, pues a las personas con el acompañamiento les ha gustado y han cogido pues como pertenencia, ¿cierto? O sea, a ellos les gusta tanto que vamos a hablar de territorialidad, listo, entonces llega un montón de gente, o vamos a hablar de tal taller, llega un montón de gente, y eso es como un buen resultado de que
a las comunidades les gusta, ¿cierto? De acuerdo a lo que vayamos a hablar, pues como el tema que se vaya a decir, es como que hay empoderamiento y la gente siempre está ahí participativamente. Estos entramados muestran que resistir no es solo sobrevivir, es imaginar y practicar otros mundos posibles. Para nosotras, este proyecto investigativo inició intentando explicar las luchas y debates que se dan en espacios académicos, a través de prácticas cotidianas. ¿Y qué más cotidiano que comer? Y eso nos ha suscitado muchísimas preguntas y debates internos. ¿A quién estoy beneficiando cuando voy a mercar? ¿Cuál es el proceso que hay detrás de mis alimentos? ¿Cuál es mi vínculo con la comida? ¿Nos alimentamos para vivir o para morir? Y en medio de estas preguntas han surgido reflexiones profundas sobre el cuidado sobre nosotras mismas y el entorno que nos rodea. Además, darnos cuenta de que el alejamiento del campo, en efecto, ha banalizado el hecho de alimentarse y ha roto la profunda conexión que los seres humanos tenemos con la tierra y lo que crece de ella. No nos hemos respondido todas las preguntas, pero ahora, cada vez que nos sentamos frente a un plato de comida o estamos cortando una cebolla para cocinar, nos preguntamos, ¿cómo se llamará la persona que sembró este alimento? ¿Cómo se vive en el territorio de donde salió esta cebolla? ¿Cuánto tuvo que viajar para llegar hasta mi nevera? ¿Me hace bien este alimento? ¿Qué pasa en mi cuerpo al consumirlo? Estamos más atentas al origen de lo que comemos, o al menos lo intentamos, lo que nos hace sentir y lo que nos recuerda. Resistir es sembrar, cuidar, organizarse, es afirmar que la vida está por encima del mercado. La manera en que nos alimentamos puede convertirse en una forma de resistencia frente a la industrialización, la masificación y el ultraprocesamiento de la comida, ejercida desde nuestra propia cotidianidad. La soberanía alimentaria no es un concepto abstracto, es práctica cotidiana. En el próximo capítulo hablaremos del trabajo de cuidado y la reproducción de la vida, claves para entender la soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista. Las mujeres llegan una por una a la cocina, se convierte en un punto de encuentro donde se comparten conocimientos en la preparación de los alimentos. Las manos, en este caso, nos unimos para amasar, para cortar verduras, frutas, aromáticas, revolver salsas, creando un espacio de armonía. La mesa se llena de platos rebosantes de comidas caseras. Cada comida es un recuerdo al pasado. Reviviendo recuerdos y emociones compartidas con las mujeres. Las risas, las historias llenan el aire mientras que las mujeres compartimos. La comida se convierte en un espacio de amor, de conexión y de pertenencia. La cocina con las mujeres me ha permitido convertir en una memoria de vida, de emociones, un lugar donde el tiempo se detiene y la comida se convierte en celebración de vida. Nos vemos en el próximo capítulo de este su podcast Semillas para la vida, esperanza para un mundo en crisis.